He visto la inmensidad del espacio y el final del tiempo. He visto clanes convertirse en civilizaciones, villas en megalópolis. He visto a hombres convertirse en leyendas y mitos convertirse en dioses. También he visto a dioses convertirse en escombros. Y todo eso se perderá en la historia como un fotograma dentro de un rollo de celuloide. La Secretaría de Cultura del Estado de Michoacán, a través de la Dirección de Educación y Formación Artística, presentan 35 milímetros. el programa con más spoilers por segundo. Solo por Radio Nicolaita. Buenas tardes, querida Radio Escucha. Les saluda desde Torres. Hoy en su programa favorito, 35 milímetros. Estamos muy contentos de saludarlos, pues como cada sábado les traemos una nueva película con un buen mensaje. Los acompañamos desde Morelia, Michoacán, desde la frecuencia de Radio Nicolaita. Siendo las 5 p.m., comenzamos. Pues hoy estamos nada más dos, pero pues que con dos personas vamos a hacer un excelente programa. Fer, el perito en psicología Fernando Lenin Bedoya. Fer, amigo, gracias por estar aquí, por ser parte de este proyecto y por siempre estar aquí. No, al contrario, es la agradecimiento para ti. Bueno, somos dos, pero pues vamos a hacer el relajo de 5, ¿no? Claro. Dicen, por ahí somos pocos, pero estamos bastante locos, así que vamos a arrancar, ¿te parece? Claro, y en controles, pues como siempre, pues aquí está nuestro queridísimo Alfredo Alvarado. Okay. Iniciamos con la ficha técnica, Fer. Ok, bueno, la película que vamos a analizar hoy se llama The Truman Show, en inglés, o El Show de Truman. Está dirigida por Peter Weir, está protagonizada por Jim Carrey, Laura Linney y Ed Harris, y es del año 1998 de Estados Unidos, ¿sí? Fíjate, es que a mí esta es una película que se me hace muy interesante. Bueno, a lo mejor pues para nuestros radioescuchas que no son tan veteranos, antes pues nuestra vida giraba más en torno a la televisión que a las redes sociales y todo esto, ¿no? Y es muy interesante cómo ponen aquí, porque la película básicamente se trata de una persona, es un hombre, Jim Carrey, Truman, en la película, que él se da cuenta pues de que toda su vida, todo su ambiente y todo es un programa de televisión, un reality show, ¿no? Pero en el cual la idea es que él no sabe nada, ¿sí? En teoría él no sabe nada y toda su vida ha sido un reality show. Entonces, ¿por qué lo digo que es tan importante? Porque, bueno, para los que hayan vivido en esa época de los 90s y demás, pues obvio, la televisión giraba en torno a eso, y los reality shows fue una cosa, wow, ¿no? Cuando recién aparecieron, ¿sí? Pero ahorita pues ya es una cuestión diferente, vamos a hablar más de hecho del contrario, pero bueno, ¿tú cómo ves la película, Esbe? Sí, es una cuestión diferente, pero no aislada, así como lo mencionaba Fer, están las redes sociales, ¿no? Que sigue siendo lo mismo que la televisión. En televisión hubo programas, recordaban Big Brother, ¿no? Ah, sí, claro. Que todos estamos entretenidos, pero ¿qué es lo que nos entretiene? ¿Qué es la pregunta? ¿Es el morbo? ¿Es la curiosidad? ¿Es el saber qué está pasando el día a día con las otras personas? Así es. Entonces, a mí lo que me recuerda mucho que a todo esto del show de Truman es la mitología, o lo que hace referencia a Platón, ¿no? El mito de la caverna. ¿Qué decía Platón? Bueno, pues que realmente toda nuestra vida hemos vivido en sombras, o que estamos atados de pies y manos, ¿no? Y viendo siempre a pues, aquellas sombras y creyendo que es todo el mundo que conocemos. Entonces, algún día un buen hombre decide salir a la superficie y ve que el mundo es maravilloso, que es más que las sombras, que es más que los ruidos, que las cadenas. Ve pues el aire, los animales, el arroyo, todo del sol. Imagínate que a un hombre que siempre estuvo, que pasa, pues te va a deslumbrar el sol, ¿verdad? Va a ser algo realmente impresionante. Y cuando regresa, pues tú quieres compartir el conocimiento con tus demás compañeros y decir que todo el mundo que creíste no es real. Eso es producto de lo que te hicieron creer. En la película hay una frase que dicen, pues creemos en lo que nos han presentado, algo así, ¿no? En la vida que nos han presentado, ahorita la cito bien, ¿no? Entonces cuando regresa este hombre de ver todo lo maravilloso del mundo y toda la gente, sus demás compañeros lo timan de loco, ¿no? ¿Y qué pasa? Lo mata. Porque realmente, esta es la pregunta, ¿realmente somos libres? La libertad es un tema muy, muy fuerte, hasta lo citaba Sancho Panza, ¿no? La libertad de Pancho es uno de los mayores dones que tiene la tierra.
por la libertad haríamos cualquier cosa, pero es complicado pensar qué tan libres somos, como lo mencionabas, en medios de comunicación que vienen ya programados, que ya vienen, o que vamos siguiendo cosas o patrones que no deberían de ser así. Y si bien es cierto, la televisión ahorita ya no es el centro, ahora parece que esto es como un cáncer que va siendo cada vez más grande porque las redes sociales te van impulsando a ser parte de algo, ¿no? Ujú. No sé qué opinas, Fer. Fíjate que me agrada lo que tú dijiste utilizando la alegoría de Platón. Uno durante la carrera te hacen una pregunta, sobre todo, bueno, tomamos en cuenta la parte de lo del lenguaje, ¿no? O sea, del lenguaje que expresamos y que logramos a través de él. Y te hacían una pregunta muy interesante que era, ¿cómo le describirías un amanecer a una persona que toda la vida ha sido ciega? Wow. Y como tú misma dices, pues yo creo que si se lo intentas, aparte que no sabes si puedes, el otro pues no te creería, te tacharía de loco, o sea, porque no tiene idea de qué es. Ahora, como tú dices, curiosamente pues ha pasado una situación aquí que yo creo que los últimos años, sobre todo lo que va de este siglo, pues hemos perdido esta parte de la libertad y Sí. nosotros mismos le hemos entregado, ¿no? Digo, pues aclaro, dirán, oigan, pero ustedes bien que luego se anuncian en redes sociales, ¿no? Pero pasa una cosa muy curiosa, ¿no? ¿Qué tan seguido es de que ahora nosotros solitos entregamos nuestra privacidad a la demás gente? O sea, para no ir tan lejos en la publicación de estados, en estados que van en Facebook, WhatsApp, todas las redes sociales que conocemos. Porque a lo mejor, insisto, era otra época diferente, pero ¿qué es lo que pasa? Que ahora todo el mundo queremos ser famosos, ¿sí? Y aparentar una vida perfecta. Y aparentar una vida perfecta. Que conlleva un sufrimiento muy grande, ¿no? Yo lo escuchaba en algunas ocasiones, gente que quiere aparentar una vida perfecta, por ejemplo en Instagram, ¿no? Fotos de lujos, viajes impresionantes, y la realidad no es así. Entonces, ¿qué nos hacen aspirar a una vida que no existe? A una vida que pareciera que es buena, pero en realidad no es así, porque nadie va a postear sus malos momentos. Claro. Nadie va a postear cuando se siente mal. Entonces, ¿qué pasa cuando tú te sientes mal y miras a las demás personas? Pues dices, ¿por qué? Porque esa gente está tan feliz y yo no. Así ¿verdad? Entonces imagínate una persona que inicia con depresión o que inicia con cualquier persona y empieza a ver todo, pero si todos están bien, si todos se preocupan por la moda, por los viajes, porque yo estoy así. Entonces sigue siendo un engaño, seguimos viviendo en un engaño que nosotros nos hemos querido creer. Fíjate que el otro día un amigo posteó en Facebook, por eso te digo, ironías de la vida, ¿no? De donde mismo tomamos los ejemplos. ¿De dónde veníamos? Sí, así es. Donde él puso uno de que ahorita, por ejemplo, de los centros comerciales, todos de niños nos interesaron juguetes y cosas de los centros comerciales. Sí, claro. Y decía que ahora te venden tu primer estuche de youtuber, ¿no? O tu primer estuche de algo así. Y decía, y pone mi amigo y dice, no manches, yo me acuerdo que yo en mis tiempos me soñaba con que yo tenía mi estuche de química de tal marca, no digo, no sé de marcas, mi estuche de química de tal marca, ¿no? Mi estuche de mecatrónica de tal marca, ¿verdad? Mis legos, ¿no? Detalles así, dice, pero no, ahora te venden mi primer, de paquete de youtuber. Ok, entonces desde ahí fíjate cómo ha afectado todo esto, insisto, sobre todo para la época que está la película, es algo que yo creo que nadie nos imaginaba, no nos imaginamos de que se va a volver un entorno tan artificial en el que vivimos, porque al final se está volviendo así. Claro. Como dices, estamos viviendo ahora de apariencias, de una manera en la que no es real, ¿sí? Como dices tú, de repente si agarras, ves las redes sociales, sobre todo pues los personajes, como dices tú, todos son muy felices, o aparentan y todo, dices, pues, realmente, o sea, si el mundo es tan perfecto, ¿por qué está como está? ¿Sí? ¿Será porque no precisamente nos preocupamos más por aparentar que por resolver nuestros problemas existentes tanto en nuestras vidas como en nuestro mundo? Claro, yo creo que otro autor interesante se llama George Orwell, ¿no? Ajá, tenemos La rebelión de la granja y entre otras cosas, y él decía que uno de los métodos de la manipulación me parece que es el miedo, ¿no? Ándale. Y el miedo lo vemos en el show de Truman, ¿no? Porque que le ponen miedo a viajar, porque su padre lo ponen que se ahoga y le da miedo el agua. Entonces empiezan a generarle miedo y miedo y miedo, y el miedo es lo que te detiene. En efecto. Entonces
eso es lo que a él le da trabajo, ¿no? Porque hay muchas personas que podrían preguntar, pero ¿por qué no salió en cuanto empezó a darse cuenta? ¿Por qué, ¿por qué si te das cuenta de que las redes sociales, ¿por qué da miedo? ¿Por qué da miedo salir del sistema de donde todos estamos? Así es. No es tan fácil, porque nosotros podríamos hablar aquí 2, 3 horas de eso, pero no es tan fácil ir de contracorriente. Hay una escena sobre todo pues cuando el creador del programa, ¿no? Que sí le dice, inclusive al final dice, no, pues pues es que mira, yo creo que aquí pues, tú eres feliz, no conoces la guerra, no conoces la violencia, ¿no? Porque le habían creado un entorno perfecto en el cual, salvo que yo lo exigiera, no había violencia donde él vivía, ¿no? En su pueblito ni nada así por el estilo. O sea, y él le dice, pues o sea, es tu libertad a cambio de una vida perfecta, entre comillas, ¿sí? Entonces, ¿qué te quiere decir? ¿Cuál es el mensaje de que esta película nos intenta dar, ¿no? De que nosotros, a cambio de una supuesta seguridad, entre comillas, pues entregamos nuestra propia libertad, ¿sí? Déjate tú nuestra libertad física, nuestra libertad hasta ideológica, nuestra libertad hasta emocional, ¿sí? O sea, ¿qué es lo que sucede? Tomando los ejemplos que tú dices, ¿sí? Ahora tenemos miedo de que la gente vea que nuestras vidas no son perfectas, ¿sí? Nos da miedo que piensen eso, que somos humanos comunes y corrientes con problemas, con necesidades, enfermedades y demás, ¿sí? Yo desde mi perspectiva profesional, pues es algo que yo puedo decir. O sea, que mucha gente, pues, ¿cuál es la cuestión por la que va? Bueno, depresión, ¿por qué? Porque piensan que su vida no es como debería de ser. Y la gran pregunta que se les hace es, ¿y cómo tú crees que debería ser tu vida? Y hablamos de una manipulación. Y hablamos de una manipulación. Debería ser como el youtuber tal, ¿sí? Como el influencer, es el otro término, ¿no? Como la influencer tal. O sea, que ella como tú dices, sobre todo esta cuestión, ¿no? Que se la vive de vacaciones eternas por el mundo, y demás, que están guapísimas en el caso de las mujeres, ¿no? Que no está mal, pero está mal autoexigirnos algo. Así es. ¿Verdad? Eso es lo grave. La autoexigencia que es el producto de la manipulación, de aspirar a algo como la satisfacción inmediata, ¿no? Que querer algo inmediato y no siempre es así. Las circunstancias de cada uno de nosotros, de cada persona, de todos los que estamos en ese estudio, por ejemplo, es muy diferente. Hablar de una historia de vida es completamente diferente, no es lo mismo siempre. Entonces, el problema es siempre la comparación. Cuando nos empezamos a comparar y queremos ser igual, ¿verdad? Y es cuando nos lastiman y cuando vienen diferentes circunstancias. Sí, pues, es que póntelo a pensar, ¿no? Lo que decía, imagínate el youtuber que se la vive de viaje por el mundo, lo que siente, pues, lo que llaman ahorita el Godínez, ¿no? Queda en su cubículo todo el día, todos los días y todo, y ve que se la vive viajando y disfrutando y demás, ¿no? Y le pagan por eso, ¿no? En teoría, pues. ¿Y así por qué no? Ajá, y a mí, ¿por qué no? Esa es la duda, yo, ¿por qué no? ¿Por qué no puedo tener eso? ¿Qué es lo que pasó? Y que de ahí es donde se toma tu ejemplo. ¿Por qué sucede? Por el simple hecho, pues, de que pues, es una situación en la que nosotros hubo ciertas oportunidades o posibilidades, ¿sí? Pero, pues, eso no quiere decir, pues, que por ello tu vida no sea buena, tu vida no sea decente o que no tengas cosas buenas en tu vida, nada más, pues, tu vida va por otro rumbo diferente. No puedes basar tu vida en la vida de otras personas, ¿no? En efecto, así es. Entonces, yo creo que sí hay que invitar esta parte a la audiencia. Como dices tú, no es malo que te guste ver videos de viajes, ver videos de cosas más, tutoriales, ¿no? De las muchachas estas que se maquillan. Entonces, nada de eso es malo al final del día, aclaro. O sea, pues, yo creo que también, digamos, una ventaja si se puede decir de esto es, ahora pues el conocimiento, las capacidades, pues, ya sueltan más a la mano, ¿sí? Vivimos en una época, tú ahorita mencionas, por ejemplo, de Orwell, ¿sí? Sí. En que ya puedes agarrar y si, por ejemplo, no puedes leer, puedes escuchar el libro, ¿no? O sea, en algún canal de YouTube. O sea, la gente que por alguna manera puede ver, pues sí, mínimo se satisface un poquito de poder ver otros lugares a través de la pantalla, ¿no? Al menos de momento, o tener otro tipo de situaciones. O de ver, pues, que hay un mundo allá afuera muy diferente al que nosotros pensábamos. Yo creo que también, pues esa es una ventaja entre comillas, pero también hay que cuestionarnos hasta qué punto nos afecta a nosotros mentalmente y qué tanto estamos renunciando a nuestra libertad, ¿sí? Por entrar dentro de lo que se considera la normalidad, ¿sí? No hablamos de la pandemia, que no, sino de la normalidad dentro de la sociedad. O sea, es algo que tenemos que pensar. Este tipo de películas
me agradan porque invitan mucho este tipo de reflexión, Claro. ¿no? O sea, no se trata de ser, de llevar la contraria por llevarlo, ¿no? Pero sí es padre que te cuestiones, ¿no? Que te cuestiones realmente el sistema, el por qué, realmente por qué estás y dónde estás, ¿no? Hay una cosa muy chistosa, ¿no? Que dicen que de las máscaras de V de venganza que se la ponen para protestar contra el sistema y resulta que las máscaras pues se las pagas una empresa. Sí, o sea, ironías de la vida, ¿no? Digo, es muy difícil salir del sistema, Sí. pero pues también eso no quiere decir que tú no te cuestiones las decisiones que estás tomando, porque lo haces y cuál es el punto de todo esto, ¿no? Sí, la reflexión siempre tiene que ser Ajá. prioridad, ¿no? La frase que decía Truman es: aceptamos la realidad tal y como nos la presenta. En efecto. Así es, ¿verdad? Ajá. Fíjate que en alguna ocasión yo estaba dando una clase y les estaba hablando un poquito sobre esto de cómo percibimos pues la realidad, ¿no? Y les digo a los alumnos una frase de otra película, pero les va a sonar. Les digo a los muchachos, digo, a ver, ¿cómo saben que es aire lo que respiran? ¿Sí? Y uno de ellos nomás me dijo, pues porque mi papá me dijo. Digo, y con el respeto que me merece tu papá, ¿tu papá de dónde lo sacó? Sí. O sea, ¿cómo saben que es aire lo que respiran, no? ¿Cómo saben, cómo pueden ustedes no cuestionarse? Porque lo damos por sentado. Damos por sentado. Porque sí. una vez nos funcionó y ya creemos que es así, ¿no? Así es. No nos gusta luego cuestionarnos las cosas. Por ejemplo, el Wi-Fi, sabemos que existe, no lo vemos, ¿verdad? Ajá. Pero sabemos porque un día nos funcionó y nos pudimos conectar. Y, Hay otra reflexión que me gusta mucho, que es del Ajá. maestro Julio Anguita, que dice que pareciera que estamos en la cultura o la mente de los jóvenes del ordenador, la cultura del sí y el no, que no invita ya a la reflexión, que Así. parecemos ya máquinas, no, sí, no, y es una programación, es una programación la que ya pareciera que tenemos. Y fíjate que hablando del Wi-Fi, ¿sabías tú que el Wi-Fi se puede utilizar como radar dentro de las casas? Eso sí, no me Ya lo poniendo un esperaba. poquito, disculpen la radio escucha, no estamos poniendo el sombrero de aluminio, ¿eh? Sí, o sea, por si no lo sabéis, hablando, fíjate, el Wi-Fi que lo queremos en todos lados, resulta que con el Wi-Fi se puede utilizar como tipo radar, o sea, te puede indicar la posición de todo y también hasta de las mismas personas dentro de las casas. Entonces, otro ejemplo, ¿no? Queremos Wi-Fi en todos lados, pero imagínate que es en el Wi-Fi así en nuestra contra. Te pueden espiar, pueden saber en qué parte de tu casa estás, ¿no? ¿Sí? Y ya no hablemos de todo lo que si cada quien dicen por ahí ahorita, no, cuestionamos, si cada quien pudieran ver nuestros celulares, ¿qué arrojaría? Sí, o sea, en la parte de la búsqueda, en la parte de las conversaciones, así es. Pero estamos gustosos renunciando a todo esto, ¿sí? Porque es lo que hemos dado por sentado, porque es lo que ahora nos marca el sistema. Sí, el sistema nos dice, ¿sabes qué? Si quieres tener estas comodidades o esta seguridad, entre comillas, me tienes que dar algo a cambio. Que se nos hace muy fácil, pero pues al final del día yo lo llamo hacer tratos con el diablo. Y en ese tipo de tratos, pues adivinan quién es el que siempre gana. El diablo. El diablo es el que siempre gana en sus propios tratos, ¿no? Así es. Entonces, vamos a reflexionar sobre todo esto. No hay que dar las cosas tanto por sentadas, vamos a pensar, ¿no? Y sobre todo no frustrarnos con nuestras vidas, ¿sí? O sea, para mí un mensaje padre que podríamos tomar esta película, si me lo preguntas, es pues que todos somos protagonistas de nuestra propia vida. Así ¿sí? es. O sea, y ahí Truman llevaba una vida normal. O sea, no había nada extraordinario, o sea, salvo una que otra cosa, por ejemplo, lo que dices del papá y todo. Lo curioso es que Truman llevaba una vida normal, él era pues un empleado de banco, ¿sí? Y aún así, o sea, de una otra manera a la gente le interesaba, y eso es lo que yo me gustaría que la gente se quede como mensaje el día de hoy de esta película. Todos somos protagonistas de nuestra vida y todo tiene algo de especial, ¿sí? O sea, y yo lo digo tanto como profesionista como persona, ¿no? Si les preguntas, todas las personas que existimos, cada una tiene una historia interesante que contar, ¿sí? Claro. O sea, todos somos especiales de una u otra manera, entonces vamos a verlo desde esa perspectiva en cuanto a lo positivo, que aquí no todo es negativo, ¿eh? No buscamos así como que amargarnos el día, ni el fin de semana en este caso, ni nada, ¿no? Ni nuestras vacaciones, que ya se van a acabar. Lo que buscamos precisamente es también dejar algo positivo, y yo creo que ese fue un poco el mensaje de la película, ¿no? Que todos somos protagonistas y todos somos especiales de alguna manera. Así es. Ajá. También otra de las reflexiones es que siempre hay una salida, ¿no? Uh-huh. Porque nuestro protagonista aquí tuvo que hacer diferentes circunstancias, luchar contra corriente y logró salir, ¿no? Y el factor humano, en lo positivo, el factor humano, lo padre fue, a mí me gustó mucho la parte en la que ellos le tenían toda su vida calculada y él se sale la tangente por la mujer, la muchacha a la que se enamora, ¿sí?
O sea, el factor humano que al final del día, pues las personas pues somos impredecibles, no solo en el mal sentido, sino en el buen sentido. Todos, ¿no? Sí, o sea, en Claro. todos los sentidos somos impredecibles, o sea, y eso es lo que nos hace muy interesantes. Yo siempre he dicho, pues, en mi quehacer profesional yo no me aburro, ¿sí? Por lo mismo, o sea, en el sentido Sí, de lo que, sabemos, de ¿no? que siempre la gente, así veas casos muy perdidos o muy lo que sea, la gente de todos logra salir adelante. Ujú. Sí, o sea, eso es como que yo lo diría a nivel profesional, es lo padre, lo interesante a la hora de ver que la gente logra salir adelante a una contracorriente. Eso también se me hace muy, muy chido de esta película. Así es, yo creo que la fuerza mental del individuo, como en esta En casa de efecto. Truman, Ujú. puede conseguir romper las cuerdas del mismo sistema. Así es. El mismo sistema que Christopher, este Así creador, es. ya le tenía, ¿no? Sí, Y aún con todos sus miedos, que era el miedo al agua, pues navegó, ¿no? Y Ajá. salió a un verdadero mundo real, como cuando inicié, ¿no? Hablando de la caverna, Ujú. logró salir al mundo real, pero nos deja con ese final abierto, ¿no? ¿Qué pasó después de que salió Truman, ¿no? Pues es la emoción, pero también es un choque con la realidad. sí, así es. Es complicado, pero siempre hay una salida, es complicado, pero siempre la hay. No, sí, o sea, eso también es lo importante, que siempre podemos hallar salidas a situaciones malas, ¿sí? Ujú. Siempre, siempre. Yo sé que a veces, y tocando temas un poquito más delicados, pues, conocemos que hay personas que perciben eso, ¿no? Perciben así su mundo, de que no van a poder salir de alguna situación compleja y eso. Sin embargo, podemos encontrar la manera, ¿sí? En este caso teniendo inclusive hasta el apoyo adecuado, porque él al final del día pues tenía pues cierto apoyo de parte de la muchacha, ¿sí? O sea, ella lo buscaba y lo ayudaba. Entonces, siempre debemos de ver esta parte, ¿no? Inclusive pues él, si te fijas, él no se despide ni enojado ni nada, ¿sí? Buenos días. Buenos días, Buenas sí, noches. buenos días y buenas noches, por si no nos Sí. vemos. O sea, él inclusive no le guarda rencor a nadie, ¿sí? O sea, él se ve que se va muy tranquilo y hasta agradece, ¿no? Hace una reverencia como actor. Del o sea, show terminó. de que el show terminó, pero él se va agradecido, él se va tranquilo, se va contento, él no le guarda odio ni coraje a nadie, pese. O sea, lo podrías ver por el lado hasta de derechos humanos. Claro, ¿no? De Sí, todo lo que totalmente. los derechos humanos que le violaron y todo, que lo atacaron, pero él no le guarda rencor a nadie. ¿Por qué? Pues él ya solo está concentrado en ¿qué? En el futuro. Él ya solo está concentrado en rehacer su vida. En su presente. En su presente, ajá, y él dice, yo voy a rehacer mi vida, voy a seguir a la siguiente parte, pues esta etapa se acabó, ahora vamos a lo que me sigue. Resiliencia. Resiliencia sería la palabra, resiliencia es la palabra de mí. Sí, resiliencia. Y no es tan fácil, Ajá, pero no es imposible. ajá, Me gusta mucho eso de pensar de la fuerza mental que tuvo que tener Truman para poder salir adelante y buscar la salida. No es sencillo. Yo quisiera poner un poco, rapidito ya, un poco mi caso personal, porque aquí mencionabas la chica, sí, lo ayudó, pero creo que el que más ayudó fue él mismo. sí, No tenía así nadie y es. se ayudó a sí mismo, ¿no? ¿Cierto? Yo haciendo rápido hace ya casi 15 días tuve un accidente automovilístico, y si bien es cierto, tenía mucho apoyo de mucha gente muy linda, de mis amigos, de los que están aquí presentes. Si yo no hubiera tenido mi fuerza mental o mi resiliencia, yo no estaría con esta actitud que tengo, ¿no? Y no solo yo, hay muchas personas que la están pasando difícil. Entonces, la invitación es esa, a tener que ser resilientes, a tratar de ser fuertes. Las adversidades son muy, muy fuertes, son difíciles. A veces nos cuestionamos por qué. ¿Pero por qué me pasó esto a mí? Tanto salud emocional, salud física, en lo que tuvo esta semana, incluso en un examen que reprobaste, pero ¿por qué a mí? ¿Verdad? Pero tenemos que empezar a basarnos en el presente y ver cómo podemos solucionar las cosas, en poder reprogramar tal vez nuestros pensamientos para poder salir adelante, porque al final de cuentas solo nos tenemos a nosotros mismos, así como lo hizo Truman, que pudo salir. Entonces, con la persona que contamos es con nosotros mismos, con la persona que convivimos diariamente, y yo creo que es lo más importante para vencer y liberarnos de cualquier engaño y podernos sentir libres y autosuficientes, porque aún con dolor físico puedes tener esa resiliencia y poder salir adelante y estar bien. Fíjate que, bueno, antes que nada, pues sí, en efecto, aquí la compañera Esbe tuvo por ahí un pequeño incidente, estamos muy agradecidos de que esté bien y que esté aquí con nosotros, que cualquier otra cosa. Y pues bueno, yo les quisiera invitar, hay una lectura que a mí me parece muy interesante. Si eres psicólogo, independientemente del enfoque que manejes, y si no te dedicas a eso, que yo les quiero invitar a todos a que lean, se llama El hombre en busca de sentido, de Víctor Frank. Sí, muy buen libro, sí, habla de esta parte de, así es,
Habla de esta parte de la resiliencia, sí, yo se los recomiendo muchísimo, sobre todo para las personas que estén pasando... En cualquier circunstancia difícil. Cualquier circunstancia difícil, y aunque no le estés pasando, que qué bueno que así sea. Sí, te puede dar una idea para el día que te toque, ¿no? Porque de verdad es un libro muy interesante como lectura, te ayuda, te invita mucho a la reflexión y te invita mucho a poder sanar, ¿sale? Se los recomiendo mucho, El hombre busca el sentido, de Víctor Frank. Claro, y aparte pues nadie estamos exentos de que nos pase nada, y el problema es, decía el doctor César Lozano, no es lo que nos pasa, sino cómo reaccionamos a lo que nos pasa. En efecto. ¿Verdad? Así es. ¿Con qué concluyes, querido Fer? Bueno, yo concluyo con que, bueno, es complicado salir del sistema, pero eso no quiere decir que tengamos que ir siempre allí, hacia donde nos guíen, nada más porque sí. Debemos de tener nuestro propio criterio, nuestra propia capacidad de reflexión, ¿sí? O sea, y pues también no frustrarnos con nuestra propia vida, ¿sí? Insisto, verle lo especial que puede llegar a ser por un lado, ¿sí? Y siempre buscar la manera de seguir adelante. Para mí ese es el principal mensaje que yo les dejaría de esta película. Me encanta, Fer, muchas gracias. Así es, yo también, la invitación es a quitarnos esas cadenas que tenemos, como lo decía Platón, y esa venda que tenemos en los ojos, porque a veces navegamos así o vamos por la vida así. Y es importante tratar de soltar el miedo, porque el miedo es el que nos detiene a hacer muchas cosas, y la vida es demasiado corta y se te puede ir en un instante para haber quedado, ¿por qué no lo hice? Y así como lo hizo nuestro protagonista, puedes navegar en tu vida. Y como lo decía también el poeta Amado Nervo, cada quien es arquitecto de su propio destino. Entonces, ser arquitectos de nuestro propio destino y así poder, pues, construir algo bueno para nosotros mismos, que al final de cuentas somos los únicos que vamos a cosechar lo que sembramos, ¿no? Bueno, pues mi nombre es Esbey Torres, se les agradece por habernos escuchado y nos vemos el siguiente sábado, como ya es costumbre, con una nueva película con un buen mensaje. Este es su programa favorito, 35 milímetros. Gracias por habernos escuchado, y pues como siempre este programa se llama Sin Controles, que es con Alfredo Alvarado, mi amigo del alma, pues Lenin Bedoya, y sus servidores Esbey Torres. Nos vemos. Esperamos que hayas disfrutado la función. La próxima semana tenemos una cita para seguir hablando sobre el séptimo arte. Mientras tanto, quédate en casa y sigue disfrutando de Radio Nicolaita. Juntos nos cuidamos todos.